Eran las 3:11 p.m. de la tarde de un domingo inusualmente caluroso en Musral. El reloj en mi muñeca izquierda tenía energía. No había duda de que esa era la hora. El cielo estaba adornado por tenues líneas de nubosidad que no demostraban la fuerza de condensar agua y traer la lluvia que los pobladores llevaban esperando por semanas. El terreno alzaba polvaredas con la más mínima brisa, y ahí donde yo estaba acostado, se formó una tenue laguna escarlata, alimentada por la abertura del costado izquierdo del cuerpo de don Simón. Su cuerpo yacía ahora a 67 metros de distancia de la camioneta rusa, que fue su vehículo por 17 años. La había adquirido gracias a un viajante del norte que en su paso por Musral se detuvo por unos días en el pueblo para llenar sus sacos de viaje de especias, papas, tubérculos varios y linaza. En ese entonces le había colocado un letrero rectangular al vehículo, un letrero hecho de cartón con el anuncio "Se vende, único dueño". El letrero, a pesar de su modestia hechura, fue efectivo, pues en solo 12 horas cumpliría el cometido de encontrar un comprador. Señor, ¿el dueño de la camioneta gris es usted?, dijo en ese entonces don Simón a Hugo Tordesilla. En efecto, el legítimo propietario de la camioneta. Sí, señor. La lada es mía. Cuénteme. ¿Vio el anuncio, verdad? Pues sí, señor, lo vi. La tiene muy bonita y me interesa. Y más porque dice que usted ha sido el único dueño. Eso es porque seguro es buen vehículo. ¿Por qué la vende? Don Simón tenía una diplomacia especial al hablar. Generaba empatía respetuosa en sus interlocutores, lo que seguramente le dio ese rol de hombre de confianza para labores varias en el pueblo. Ya en ese entonces don Simón andaba en una carreta alada por mulas en el pueblo y se encargaba de restaurar cerraduras o maquinaria agrícola. Pues, ¿qué le digo, señor? Simón Urán, le respondió don Simón. Simón, la camioneta me tiene feliz. Precisamente eso es lo que me hace querer cambiarla. Me hace falta el reto de lo nuevo. Paro aquí precisamente para comprar comida para un proyecto que tengo en el norte. Una hacienda que estoy construyendo desde cero. Mi primo Aicardo me está ofreciendo una camioneta con platón. No sé si me entienda a qué me refiero. Esa cajuela larga descubierta de los carros de carga. La tiene horrible, manchada, los neumáticos lisos, la cojinería deshecha. Pero hace 3 semanas, mi esposa se largó. No me dejó hijos. No me dejó ni las gracias. Quiero empezar una vida distinta. Quiero irme lejos y quedarme por allá hasta que quien quiera venir por mí me recoja. La camioneta es lo mejor que tengo, pero me recuerda precisamente la vida que quiero dejar atrás. Por eso le puse el letrero. Puede que me arrepienta, pero si uno va a empezar de nuevo, hay que hacerlo en serio. Don Simón escuchaba y respetaba la intervención del señor Hugo, pero mientras escuchaba se cuestionaba los argumentos que acreditaban la decisión de la venta. ¿Quién, estando cómodamente en posesión de algo que funciona, va a querer salir de ese algo para reemplazarlo por otro bien que le iba a generar costos, tiempos, malos ratos? No tenía sentido. Por eso don Simón empezó a formular un discurso evasivo de esa interacción con el señor Hugo, cuando éste lo interrumpió en su silencio, que no alcanzó a ser tan prolongado. Simón, yo lo sé. Usted dirá que soy un viejo loco, pero usted vino a mí y yo solo le estoy dando mis razones. Venga conmigo. Deje la mula ahí parqueada y dése una vuelta. Eso sí, me va orientando porque yo no conozco los sentidos de los caminos. No sé para dónde irme. Vamos para un camino destapado.
para una subida brava, de esas que abundan en los pueblos de montaña, y la prueba. Así fue. Don Simón, sin necesidad de muchas palabras, le dio su aprobación a la oferta y se subió en calidad de pasajero con el señor Hugo y empezó a indicarle el camino hacia el Cerro de la Olla, ese mismo lugar que 17 años después se fundiría con su cuerpo vaciado de sangre. Hay que prestar atención a los lugares que visitamos, a veces tan fortuitamente, porque ellos saben cosas que nosotros no. Sabía tal vez el Cerro de la Olla que algún día se amalgamaría con don Simón. Tal vez quería empezar a conocerlo. En efecto, la camioneta rusa, en ese entonces no tan vieja, con apenas un par de años de haber sido encendida por vez primera, funcionó como si fuera sobre el concreto de la pista del aeropuerto más moderno. El ruido que generaba era extrañamente agradable, el ruido que se percibe cuando todo marcha bien, casi vaticinando mejores tiempos. Don Simón, sin embargo, quiso ponerla un poco más a prueba y le pidió al señor Hugo que bajaran por el ya existente camino de la Y, el que precisamente se bifurcaba, y uno de los caminos era el más tormentoso, sinuoso, escarpado, angosto por momentos. Ese camino tomaron. El señor Hugo entendía lo que don Simón hacía, pero empezó a dibujar impaciencia en el rostro. Don Simón lo captó y se dijo a sí mismo: Bueno, ya yo creo que fue suficiente. Hablemos de plata y veamos qué pasa. Mi estimado señor Hugo, pues sí, esta camioneta es una maravilla, muy bonita, poderosa. Me sirve. Pero, ¿cuánto pide? Le pido lo que vale todo su patrimonio, ni más ni menos, mencionó don Hugo. Soltó una risa seca al ver cómo se abrían los ojos de don Simón, en señal de haber escuchado una locura, pero rápidamente le replicó: Simón, mire, deme lo que pueda y ayúdeme a cubrir los gastos de lo que tengo que llevar de aquí del pueblo y lo que me cobre el transportador hasta la hacienda, por si le dejo la lada. Porque, ¿cómo me voy? Dígame y hacemos trato. Don Simón abrió los ojos mucho más que cuando escuchó el presunto chiste sobre su patrimonio, que no era mucho, pero igual lo había desconcertado. Ahora pensaba que de verdad algo podía estar mal en la cabeza de ese hombre. Esperaba lo que se suele esperar en la mayoría de interacciones humanas, más hablando de negocios. Un precio medido en valores conocidos, una negociación y un acuerdo final. Pero no fue así. Don Simón, un hombre de vida lineal y sencilla, sopesó con calma lo dicho por el señor Hugo y decidió, como pocas veces lo había hecho hasta ese momento, seguirle la cuerda a la rareza del hombre frente a él. De ser cierto, no solo sería un gran negocio, sino además el día en el que adquiriría su más preciado bien por lo que le restara de vida. El llamado de su futuro. Tal vez fue lo que le pondría el instinto en su corazón de aceptar el trato de ese excéntrico sujeto. Tal vez fue el llamado de su futura mujer Genoveva, de las satisfacciones que le dieron sus muchas llegadas al hogar luego de cumplir sus encomiendas, del siempre firme motor que lo llevó a conocer toda la región, sin mayores imprevistos más que un ligero vuelco que le provocó un vehículo mucho más moderno, que tras el choque no quedó sirviendo más que para ser deshuesado. De ese vuelco que sufrió fue de donde surgió el ritual de apalancar no sé qué dentro del motor para que arrancara. Pues, señor Hugo, si usted me está hablando en serio, hagámoslo. Le acepto el trato. Lo que vendría después serían simples pasos a seguir. Don Simón y el señor Hugo se estrecharon la mano. Se miraron con una sonrisa de ligera incredulidad, como si supieran que lo que estaban haciendo era extremadamente inusual, pero determinados a hacerlo. Don Simón se fue a la habitación que rentaba en ese entonces en la casa de la señora Margarita Riveros,
una viuda octogenaria que no hacía más que sentarse frente a la casona en una silla de madera de café que su esposo difunto le dejó como regalo de sus bodas de plata. Iba al mercado todos los días a comprar una o dos cosas. Dividía sus compras así, de a una o dos elementos por día, para tener así la excusa y la premura de ir al mercado permanentemente. Era ese deseo de utilidad y propósito la mayor de sus expectativas cotidianas. Don Simón se detuvo al salir de la casona frente a doña Margarita para saludarla fugazmente y desearle buen día. Se fue caminando al centro a hablar con Máximo Arroyo, el extranjero del pueblo, que había venido 3 años antes a Musral y terminó quedándose a vivir. Manejaba un camión de 12 neumáticos y acordó el pago del transporte del señor Simón, junto con las 4,5 toneladas de mercancía que se llevaría consigo, ya negociadas por don Simón y los comerciantes involucrados. Era don Simón un hombre serio y respetado, lo que hizo todo ese proceso muy expedito. El camión tenía una capacidad mucho más alta que esa. Máximo no le rebajaría un centavo, así se tratara de poco peso, pero aún así a don Simón le pareció buen trato y a Máximo Arroyo también, ya que tenía pensado emprender viaje al norte para visitar a su hermana embarazada. Un trato de 2 pájaros por un tiro para él. El señor Hugo se iría la mañana de un 3 de marzo a las 5:45 con Máximo, por la vía Arriuba, la que conectaba a Musral con Solodonte y a la capital con la zona noroccidental del país. Nunca más se supo de aquel hombre excéntrico. Don Simón le deseó siempre un feliz nuevo comienzo. Sea como haya sido el nuevo comienzo del señor Hugo, lo que sí fue certeza fueron los buenos tiempos que don Simón vivió de ahí en adelante. No tuvo grandes épocas de bonanza, no experimentó flujos altos de ingresos por su trabajo, pero sí conoció a una buena mujer que se decidió a acompañarlo. Pudo hacerse con la propiedad de la casona de la señora Margarita, que se la vendió 3 meses antes de su partida física, en plena potestad de sus capacidades mentales. La señora se fue en la calma de su solitaria cama. Don Simón pudo trabajar con salud sólida. Su vieja camioneta rusa se volvió vieja por los años, pero no por el maltrato. Fue algo que nunca conoció. Don Simón cuidaba su vehículo con el amor que pudo haberle dado a los hijos que nunca tuvo. Fue buen hombre, don Simón. Trabajador, respetuoso de la dignidad de las vidas humanas, gentil con los animales, consentidor de su mujer, estratega en el manejo de los conflictos. Ese mismo hombre vaciado de vida yacía ahora enfrente a mis pies. Allá en la soledad de un día inusualmente caluroso en el Cerro de la Olla, en Musral. Yo sabía cómo había terminado en ese estado porque me hizo partícipe del momento. ¡Qué hermoso detalle! No quiso dejarme fuera de la fiesta. ¡Qué noble ser humano! ¡Qué grandísimo hijo de puta! No tenía certeza de qué hacer con él. Extrañamente, con una abrupta calma estoica que me surgió de no sé dónde, me senté sobre el prado contiguo, quemado un poco por la acción del sol incesante de esos días, a contemplar la escena. Un hombre, registrado en bases de datos que el ser humano se creó para inventariarse a sí mismo, que era poseedor de bienes, que era reconocido y respetado por todo Musral y por la región aledaña, no podía simplemente esfumarse del planeta sin dejar pista. No me podía hacer a la idea de lo que don Simón me dejaría como si fuera eso el parte de tranquilidad más incontrovertible. Yo no les valgo nada si estoy muerto. Si asumen que me mató usted, les va a dar igual. Lo único que me dejaba esa idea era ciertas grietas de la locura hecha por don Simón. No les valgo. Si asumen. Hablaba en plural, hablaba de algunos,
Hablaba de alguien a quien posiblemente la idea de acabar con la vida no le era ajena. Ese grupo de seres, además, podría incluso estar habituado a la idea, si al asumir que alguien más había ejecutado a don Simón, eso les diera igual. Si les daba igual, entonces, ¿respecto a qué les daba igual? La hermana de don Simón, Vilma, seguro tendría que ser parte de ese grupo. Don Simón no la arrojaría a la hoguera de la sospecha si no fuera así, más cuando estaba a portas de clavarse una pala en el pecho. El cofrecito marrón. Tenía que tener más información, eso era seguro. Confirmaría la falta de medicación de don Simón o sería la ventana a una realidad más profunda que me haría comprender lo sucedido. Un ligero olor a gas pasó por encima de nosotros, de don Simón y yo. Tal vez solo en ese punto debería contarme yo. El olor se quedó rondando la zona como si fuera el vigía de testigos lejanos y fuera a volar con las noticias. Me alertó y me puse de pie. Me quité la camiseta rota y ensangrentada. Sabía que tenía otra en el bolso que dejé en la vieja camioneta rusa de don Simón. Empecé ya sin pesos físicos adicionales sobre mis hombros a correr hacia el vehículo. Estando a escasos metros de la camioneta, volteé una última vez. Allá, a donde el cuerpo de aquel hombre que existió había quedado. Descanse en paz. Bendito viejo loco.